¿Qué serie turca fue la más vista la semana anterior? Quedaros porque os contaré el top 3 de la semana y además un repaso de todas las series y sus novedades. Así que te pondrás al día. Empezamos primero por el top 3. En el número 1 esta semana tenemos a Tasayab Budeniz. Este mal se desbordará, que esta semana le quitó el puesto a Usha Chehir y en su episodio 22 tuvo una puntuación de 14.14. En el número 2 tenemos a Usha Chehir, que esta semana bajó y no pudo ganar y tuvo una puntuación de 13.91, 0.35 menos que la anterior semana. Y en el top 3 tomó de nuevo su lugar Eres a quien amo, que sigue muy fuerte y exitosa y tuvo en su episodio 7 un 9.68, aumentó un 0.95 más respecto a su anterior episodio 6. Y antes de daros un repaso por todas las series de lunes a domingo y daros mi análisis y pequeñas reseñas, os cuento una última noticia. La serie de Mehr Ramazan Demir, El joven, de Linkali, se estrena ya. Este lunes 6 de marzo se emitirá su episodio 1 y aunque no sabemos muy bien si nos atrapará esta historia de amor y venganza, ahí estaremos para verla. Así que no te pierdas que seguramente haya reseña en el canal. ¿Tú la verás? Y en el repaso de todas las series de la semana, comenzaremos por el lunes con Lejos de ti, Usha Chehir, que como digo tuvo 13.91 de puntuación, ganando un segundo puesto en el top 3. En la anterior semana vimos como Sadakat entró en prisión y allí se encontró sin esperárselo a Meryem, el antiguo amor de Jihan. Al final del episodio, justo aparece Meryem por las puertas en la sala de visita y Sadakat le dice que tenía que ver a alguien. Ambos se encuentran, se miran y ahí termina el episodio. ¿Y qué pasó este lunes? Pues este lunes pasaron muchas cosas y os contaré un pequeño resumen de todo lo que pasó. Nada más empezar vemos una conversación a solas entre Jihan y Meryem en la que para mí se ve claramente que Meryem sigue enamorada de Jihan porque le habla de su amor antiguo como con añoranza y como todavía sintiendo. Y incluso me parece a mí, si no me equivoco, me dio la sensación de que cuando habló de la boda de Alia y Jihan, de la esposa que era de su hermano, lo dijo con una actitud un poco de coraje, como de celos. Jihan, cuando dijo que era la esposa de su hermano, pues rápidamente la corrige y le dice Alia, como diciendo, tiene nombre y cuidado. ¿A ti te pareció como a mí ese momento coraje que mostró Meryem? En esa conversación, pues los dos hablan del pasado, de lo que ocurrió, y Jihan incluso le cuenta que él fue a buscarla a Alemania con la intención de casarse con ella, pero se enteró de que se había casado con otro. Meryem también le explica que su padre la obligó a casarse y que pasó un matrimonio horroroso en el que él abusaba de ella, la golpeaba y tal y cual, hasta que hace poco pudo conseguir divorciarse de él, pero él pues no quería dejarla marchar y tuvieron un enfrentamiento que fue lo que le llevó a prisión, ya que Meryem pues le hirió y aunque al final no le pasó nada al exmarido, ella fue acusada y acabó en prisión. Jihan, por supuesto, pues le dice que no se preocupase, que él la iba a ayudar y que le iba a poner a su abogado y la iba a sacar de allí. Meryem pues lo mira con ojitos y le dice que se había dado cuenta ahí que seguía siendo el hombre con buen corazón que era antes y que aunque sabía que había sufrido mucho, pues que seguía sintiéndose como segura cerca de él. Y ahí se ve un momento como incómodo, porque claro, Jihan está viendo que lo está mirando con ojitos y él pues ya no la quiere. Cuando se van a despedir y Jihan se iba a ir, pues Meryem no puede aguantarlo y va y la abraza. Y aunque Jihan no le corresponde, pero al salir de la visita de prisión, pues Jihan queda con Nare y Kaya en que por ahora, como está la situación con Alia, que se mantengan callados, en que no le digan nada de Meryem. Bueno, y Fidan me encantó. Resulta que sin decirle a nadie nada, cogió y presentó la demanda de divorcio de Esmail. Cuando Esmail se enteró, pues se la lió y Nare y Chaim pues se quedaron súper sorprendidos. Pero bueno, hasta lo celebraron después. En cuanto a Sadakat, parece que está pensando en unir a Meryem y su hijo, porque por cómo habla con Meryem y tal, aparte se da cuenta de que Meryem siente todavía por Jihan y ya está tramando. ¿Y qué creéis que pasó con Boran en este episodio? Pues volvió a enredar todas las cosas, porque fue a ver a Sadakat y la convenció de que se había arrepentido de haberla metido ahí porque se dejó llevar por Esmail y que la iba a sacar de allí. Y para ello pues le muestra un documento del camionero, el que le había acusado a Sadakat, declarando en el documento que había mentido y que Sadakat no tenía nada que ver con eso, que él fue quien mató a Burgun y sin más. Gracias a este documento pues Sadakat sale libre, pero claro, hace algo más. Como Sadakat sabía que Jihan estaba planeando sacarle la información al camionero dentro de prisión
para así acusar a Boran y que vaya Boran a prisión. De esta forma, contándole esa información de lo que estaba planeando Jihan contra él, pues Boran va por delante de Jihan y evita que pudieran sacar información al camionero y así pues no salir mal parado él. Cuando Jihan se entera de que su madre ha vuelto a actuar a escondidas y ha vuelto a ayudar a Boran, pues claro, todos se indignan con ella. Porque claro, el plan de Jihan no funcionó, Sadakat salió libre, pero Boran también estaba libre. Y bueno, el final del episodio tremendo, porque Boran descubre que Merien está en prisión y claro, rápidamente aprovecha para llamar a Alia y contarle que Jihan le estaba ocultando que Merien estaba allí y que la estaba ayudando. Alia, incrédula porque no pensaba que todos fuesen capaces de mentirle, pues se va a prisión y en ese mismo momento, cuando llega a la sala de visita, se encuentra, desafortunadamente, con Jihan y Merien, que estaban hablando con las manos cogidas. Y claro, así, con esa situación confusa, pues termina el episodio. En el avance se ve como que Alia estaba súper decepcionada con todo, entonces coge a su hijo y se va de la mansión. Por cierto, el tema de Serrín está fatal, la pobre se ve súper desquiciada. Se ve que está al límite de no poder estar cerca de su hija. Y claro, Kaya, que no sabe qué está pasando, al final me temo que por lo que nos están mostrando, quizás hasta termine casándose con Ipek. Porque la verdad es que Serrín lo rechaza y él sin saber nada. Así que como no se descubra pronto lo del bebé de Serrín, me veo que Kaya se casa con Ipek. ¿Ustedes qué creéis? Y bueno, menos mal que en el final del avance nos dejan con buen sabor de boca, porque se ve como Jihan le está explicando a Alia que pensaba seguir ayudando a Merien, pero que cuando saliese de prisión ella iba a irse a Estambul y que él le daría su apoyo económico, pero que nada más. Y Alia parece que están hablando de forma tranquila y como que ya se ha solucionado todo y ella ya no duda de Jihan. Pero vemos que sí duda de que Merien se vaya a ir a Estambul tan tranquila. Y la verdad es que tiene razón, yo también dudaría. Y bueno, al final me he extendido bastante con Shahir, pero es que había muchísimas cosas que eran interesantes para contar. Así que bueno, seguimos. En este lunes también tenemos a Hijos del Cielo, que en su episodio 25 tuvo un 3.51. El martes tenemos a Abby, la serie de ATV que se estrenó hace poco de Afra Saraolu, que sinceramente a mí no me ha terminado de atrapar. Aunque me encantan los actores, no me termina de enganchar la historia. En el episodio 11 tuvo una puntuación de 7.57, manteniéndose fuerte entre la audiencia turca. En el episodio 11 se ve como al final Tahir, el cabeza de la familia, es detenido y cuando todos están relajados y piensan que todo pasó, Tahir lo sorprende denunciando a su propio hijo de haberlo intentado matar. ¿Y a qué hijo culpa? Pues culpa a Dogan. Y así finaliza el capítulo. También en este martes está Kikama Celos, que en su episodio 27 tuvo un 4.34. El miércoles compiten 3 series. Kurulu Orhan, serie histórica, que en su episodio 19 tuvo un 3.91. La serie El Subterráneo, Geralti, que va por su episodio 9 y tuvo una puntuación de 8.62. En esta serie habrá otro nuevo actor que se incorporará a la historia, el actor Jemal Unal, aunque no sabemos muy bien todavía qué papel tendrá. Pronto lo sabremos. Y la emocionante Eref Ruya, que vive un momento bastante importante de la serie con el descubrimiento de Nisan de que está embarazada. Ahora Nisan pues intentará irse lejos de Rej para alejar a su bebé de todo el peligro que rodea a Eref. En este episodio 38 tuvo una puntuación de 6.51. Yo creo que esta serie, si tuviese más momentos de amor entre Nisan y Rej, daría incluso más de sí, porque a pesar de la acción y todo, tiene una chispa la historia. El jueves también tuvimos muchas series y un final. Tuvimos a la serie Eres a quien amo, que como os he contado, entró en el top 3 de esta semana, con un 9.68. En este episodio vimos como Erkan se negó a divorciarse de Dicle. Halef, el sucesor, otra serie que se emite cada jueves y que en su episodio 26 tuvo un 6.66. Vimos como Serhan le pide matrimonio en una bonita propuesta a Yildiz y ella acepta. Y además hubo otra propuesta más de Yildirim a Melek. Y por último, en este jueves tuvimos a Beliat, el príncipe heredero, que tuvo su final esta semana. Y en su episodio 26 tuvo una puntuación de 2.53. El final fue feliz, aunque fue un poco plano, para mi gusto, pero bueno, quedó bien porque al final Timur formó su familia en la estación Esseler con Reyhan y unidos al capitán Yahya y Deria. Ambos formaron su familia y siguieron con su amistad años después
con sus hijos y eso, como una vez fueron amigos Zulfikar y el padre de Yahya. Y así, con todos felices, pues terminó la serie. ¿Viste el final? ¿Te gustó? El viernes, ¿a quién tuvimos? Pues tuvimos a Sorbete de Arándanos, que en este viernes emitió su episodio 27 de su temporada 4 ya y consiguió una puntuación de 6.70. Además, este viernes, como todos los viernes, está también Mercedes Bordara, que con este episodio, como dije al comienzo, fue la ganadora, con su 14.14. Un final que nos dejó, la verdad, con la miel en los labios, porque vimos como casi Esme se divorciaba de Cherif. Si no has visto mi reseña aún de ese episodio, corre a verla porque es el vídeo anterior a este y ahí te cuento todos los detalles de principio a fin. El sábado tuvimos a la serie Gonul Dash, que en su temporada 6 tuvo un 5.50, y la serie Rosas y Pecados con un 6.94 en su episodio 22. Y en el domingo, ¿qué pasó? Pues muchas cosas, porque hay bastantes series. Una serie que no ha tenido mucho éxito desde su comienzo, Bajo la misma lluvia. Esta serie terminó este domingo en su episodio 7. Y la verdad tuvo un final bastante raro y que no entiendo mucho. Al final Ali no se quedó con Rosa, o sea, los protagonistas no quedaron juntos. Al final Rosa como que se quitó del medio y Ali se casó, supuestamente amando todavía a Rosa, se casó con Beliz, que Beliz tenía un amor enfermizo por Ali. Pero bueno, al final, el final feliz fue casarse Ali y Beliz. En cuanto a Rosa, tampoco me gustó nada que de repente se convirtió a la fe musulmana, siendo ella de la religión cristiana antes. Así que eso me llamó la atención. Y tuvo una puntuación súper baja, de 1.97. Otra serie que en cambio sigue teniendo súper éxito, Tezquilat, que va por su temporada 6 y tuvo un 7.22 de puntuación en el total. Y en este domingo también compitieron dos series, Doctor en otra vida y la nueva serie Chirkin Fea. Doctor en otra vida tuvo un 2.88 en su episodio 4 y aunque pensaréis mal viendo que tiene poca puntuación, se dice que en la plataforma Disney Plus Turquía en cambio sí que tiene mucho público. Aún así la serie tendrá un cambio de guionista y de director. Se dice que a partir del episodio 6. Así que bueno, esto normalmente no es muy buena señal. A mí la verdad sí que me gusta la serie. Me entretiene y aparte que la veo diferente. Además que me encantan los protagonistas, Sila y Brahim Jellicoe. En el capítulo anterior vimos como Inan se da cuenta de que Elif era su antiguo amor, su novia, la novia que tenía antes del ataque que sufrió, pero se mantiene callado porque no quiere como forzar la situación, ya que ve que ella está callada, se acerca a ella pero para ver qué pasa. Y también vimos como el doctor Ilgas y su esposa siguen ahí por detrás intentando culpar a Inan de lo que pasó con la negligencia médica del niño, y hasta la esposa de Ilgas, que es tremenda, va a convencer a la madre del difunto niño para que no diese permiso para que le hicieran la autopsia al crío. ¿Y qué pasa con Aileen, la ex esposa de Inan? Pues ahí está, que ahora está súper celosa, y ya vemos como cuando se entera de que Inan y Elif iban a cenar juntos, pues le salen los celos y coge y llama a su hija y le dice que por qué no cenaban con su padre, como para conseguir que Elif y Inan pues no estén solos. E incluso en este episodio hubo besos entre Aileen e Inan, porque en un momento bajo en el que Inan estaba destrozado llorando porque había visto un correo antiguo que él había mandado hace un montón de años a su amigo y recordó toda la situación de por qué murió su hijo y que en ese momento él se sentía culpable. Claro, Aileen estaba ahí y al final pues se terminaron besando. Y la otra serie que compite ahora con Doctor en otra vida y con los demás, Chirkin Fea. Esta serie tuvo un buen estreno con un 4.70 de puntuación en la puntuación total. Veremos a ver si el segundo episodio pues consigue más puntuación y a ver qué pasa. De momento a mí la serie no me transmitió muy buen rollo, tengo que decirlo, porque veo como que el trato que recibe la protagonista a la que llaman Fea, que se llama Meriem, la tratan fatal, y sobre todo el protagonista, que se aprovecha de ella y de su amor y su ingenuidad para casarse con ella por unos terrenos que tiene ella y que ni siquiera sabe. Al comienzo del episodio se ve como están en la actualidad y ella, Meriem, ha desaparecido y resulta que ahora en la actualidad era una cantante famosa. Y de ahí pasan a contar la historia en el pasado. Aún así, con este suspense y eso, no me enganchó mucho la serie, la verdad. No sé a ti qué te habrá parecido. Déjamelo en los comentarios tu opinión. Y bueno, repaso, así queda el top 3. En el número 1, Mercedes Bordara. En el número 2, Usha Chehir, Ciudad Lejana. Y en el número 3, Eres a quien amo. Y ahora dime tú, ¿ves estas series?
¿Te gustó el estreno del Chicken Fea? ¿Y el final de Belial, el príncipe heredero? ¿Qué te pareció? Te leo en comentarios. Si te gustó este tipo de vídeo y quieres que hagas más repasos de otras semanas futuras, no olvides decírmelo en los comentarios, darme like y suscríbete si no lo estás para no perderte nada. Nos vemos pronto.